Ujú. Buenos días. Es nuevamente un gusto estar ante esta institución como es CEPEG, encargada de la difusión de lo que son temas importantes para el derecho penal, para el derecho civil, laboral, en fin, en estos tiempos de pandemia. Es importante dar las gracias a esta institución y sobre todo también dar las gracias a que día a día podemos estar todavía bien de salud y sobre todo tratando de sobrellevar esta dura cuarentena que nos tiene pues dentro de nuestras casas con unas limitaciones laborales, profesionales, económicas y sobre todo también personales. En el tema de la educación eso es importante, toda vez que las clases interactivas que se están dando están en un proceso todavía de adaptación y esperemos que día a día se consoliden. Nosotros hoy vamos a terminar una serie de charlas, de ponencias a cargo de quien les habla, relacionados a la importancia del derecho penal dentro de nuestra sociedad en estos tiempos de la pandemia y esos retos que se va a tomar. Del mismo modo, el tema de la corrupción, así como la importancia del sistema de administración justicia y específicamente en el sistema penal. A lo largo de estos días hemos visto en cada una de las secuencias que de una u otra manera el derecho penal, pues como mecanismo de control social, nos permite a nosotros básicamente poder realizar, ¿no?, y prever o anular conductas dañinas para la sociedad. Nosotros tenemos que verificar que la corrupción también es un mal endémico que aqueja nuestra sociedad y es necesario pues que también como sociedad se dé una respuesta, ya que la corrupción que se vive, judicial, política, no es solamente ese tipo de corrupción, sino es un tipo de corrupción social que estamos viviendo. Es por eso que a lo largo de estos días, ¿no?, se ha visto temas tan importantes como la ausencia de una política criminal, como la importancia de la inclusión con mayor actividad a la víctima, así como también algunas recomendaciones o sugerencias o posibilidades que desde este foro nos permiten a nosotros dar para la mejora del sistema judicial, específicamente la justicia penal. Es así que quedaron ayer dos preguntas en el tintero que me hicieron llegar, ¿no? Parece ya por el tiempo también nos excedimos un poco en el tema de la charla, tratamos de hacerlo lo más sucinto y lo más didáctico posible para los efectos de que pueda ser entendible y manejable. En ese sentido, nos quedaron dos preguntas respecto del sistema de justicia penal que es importante también absolver el día de hoy. La primera pregunta está relacionada fundamentalmente al tema de cuál es la utilidad, nos decía una participante a la exposición de ayer, que tiene el conocer el sistema judicial penal y los antecedentes históricos que podían tener dentro de nuestra sociedad. Nosotros creemos, ¿no?, que esas es importante, toda vez que para conocer la gravedad del problema de la corrupción, para conocer las falencias del sistema anticorrupción, se tiene que verificar claramente un tema de conocer el contexto histórico-social en el cual se desarrolla, ¿no?, un determinado periodo de la vida humana en el cual pues se implementan medidas para frenar la corrupción y en general los delitos que se dan. Es por eso que decimos que sí es importante. Es importante porque de una u otra manera el desarrollo histórico de cada institución jurídica, el desarrollo histórico de lo que es el derecho penal en sus diferentes variantes, ¿no? Nosotros ayer hablamos un poco del desarrollo histórico del papel de la víctima a lo largo del tiempo,
¿no? Es trascendental para los efectos de que hoy por hoy nosotros podamos señalar de una u otra manera cuáles son los lineamientos que de aquí para adelante vamos a tener que llevar a cabo. Es así que nosotros tenemos que tener en cuenta esos bagajes históricos, esos conocimientos, esas experiencias vividas por nuestros pueblos antecesores e inclusive en nuestra realidad nacional para formular esas recomendaciones, esos lineamientos que nos permitan, ¿no? Es por eso la importancia de conocer el sistema judicial a lo largo del devenir histórico. Y la otra pregunta también relacionada a este tema estaba vinculada al tema de la víctima. Ayer hablamos un poco. Nos decía también cuál es el papel de la víctima, ¿no? En el sentido de por qué se solicitaba mayor participación procesal a la víctima si ésta se encuentra solamente limitada a versar, luchar, sustentar su pretensión civil. Nosotros ayer explicamos brevemente que a lo largo de la historia, ¿ya? Inicialmente la víctima tomó un papel preponderante para el momento de las sanciones que se daban a nivel de la historia, con la ley del talión, ¿no? Con la compensación que en los pueblos del Código Hammurabi, babilónicos, hebreos, griegos, se fueron matizando y que posteriormente fueron asumidos esas facultades de la parte agraviada por el arconte y por personas, por terceros que representaban a la sociedad y que finalmente hoy es el fiscal. Sin embargo, no dejamos de reconocer, o no se puede dejar de reconocer ese papel trascendental que tiene la víctima para sustentar y debatir todos los aspectos del proceso penal. Y el proceso penal está referido a dos aspectos principales: el aspecto punitivo y el aspecto de la reparación civil. Creemos, pues, que se hace necesario que la participación de la víctima, que en el Código Procesal Penal se ha dado con mayor incidencia, se ha visto reconocido el derecho del agraviado a formular peticiones, a ser oído, ¿no? Y el actor civil a tener una participación procesal pero limitada a su pretensión civil. Creemos que esa participación procesal tiene que darse con mayor énfasis en el tema también de la pretensión punitiva, porque parte de su resarcimiento del daño es también que el agente causante del daño por el cual se reclama también reciba la sanción, una sanción ejemplar, una sanción adecuada y dentro de los márgenes legales. No existe ningún impedimento, salvo las legales, salvo la costumbre jurídica, para que la parte agraviada, la parte afectada, pueda sustentar, debatir, ¿no?, los temas de la prisión preventiva, un impedimento de salida y cualquier otra medida coercitiva de carácter personal, y no limitarlo solamente al tema de la reparación civil o su pretensión civil. Es por eso que nosotros planteamos, ¿no?, y respondiendo finalmente a la pregunta, que es momento, pues, de tener una reconsideración de la participación procesal de la parte agraviada, para los efectos de dotar con mayor énfasis un aspecto tan importante como es el derecho de recibir justicia. Y el derecho de recibir justicia no solamente parte del aspecto remunerativo, sino también parte del aspecto punitivo, porque también muchas de las víctimas quieren ver que el agente causante del daño reciba la sanción. Bien, entonces con eso concluimos todo el desarrollo previo para llegar al tema de hoy: derecho penal, corrupción, sistema de justicia, y vinculamos esos dos términos, el derecho penal y el derecho penal, la corrupción de funcionarios y sobre todo el tema del sistema de administración de justicia, para tratar hoy de un tema interesante históricamente, interesante porque nos va a permitir verificar cómo la sociedad, a pesar de las limitaciones con las cuales contamos, ¿no?, logísticas, operativas, materiales, humanos, ha tratado de sobrellevar y manejar un sistema dedicado a la lucha contra la corrupción.
Por eso que hoy día, el tema de hoy, ¿no? Y disculpen por lo extenso de mi introducción, va a versar sobre el sistema anticorrupción. Sistema anticorrupción que de una u otra manera se ha dado en el Perú y se mantiene vigente, ¿no? Desde el año 2000 y con antecedentes que vamos a verificar. Este es un recuento histórico, un recuento de análisis de el por qué se dio el tema de un sistema anticorrupción, de una especialización que se generó no solamente en el derecho penal, sino también se ha generado en el derecho civil. Tenemos, ¿no?, el comercial, por ejemplo, ¿no?, la variante del derecho comercial. Es importante porque nos va a permitir verificar que a pesar de que durante las clases anteriores hemos podido percibir limitaciones, ¿no?, a el ejercicio de una lucha eficaz contra la corrupción, todavía existe y ha existido, ¿no?, magistrados, personas que en momentos cruciales de nuestra historia han enfrentado la corrupción. Entonces, nuestro tema de hoy es sistema anticorrupción. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahí, primero que nada, solamente a nivel de un desarrollo breve, vamos a tener que señalar, ¿no?, que la corrupción, ya hemos señalado varias veces, ¿no?, es uno de los mayores obstáculos del desarrollo de los países, que distorsiona el cumplimiento de la ley, socava las bases institucionales para el crecimiento económico, debilita los valores de la sociedad democrática y sus instituciones, y también genera la confianza de la población y genera, pues, obviamente, cuantiosos daños sociales y económicos al Estado y al ciudadano en sí. Más de esos 12.000 millones de soles anuales se pierde por actos de corrupción. La sociedad, ¿no?, camina hacia un desgobierno o un descrédito total, por cuanto se está perdiendo, ¿no?, esa legitimación que tienen que tener las instituciones encargadas de efectuar el control social, ¿no?, poder judicial principalmente. Y es por eso que la corrupción, ¿no?, tiene una incidencia en la afectación de los valores. Hemos hablado claramente que ya somos tolerantes a la corrupción, que ya hemos vuelto parte de nuestra rutina, de nuestra actividad diaria, el tema de permitir o hacernos de la vista estrecha algún acto de corrupción, por más pequeño que sea. Entonces, teniendo en cuenta estas nociones preliminares, siguiente diapositiva, por favor, debemos decir que esta corrupción, ¿no?, ha afectado, pues, a todas las instituciones del Estado. No hay ninguna institución en las cuales no podemos decir que está fuera de alcance del tema de la corrupción. Eso es lamentable. Instituciones que salieron con mucho brío, Servir, ¿no?, CNM, para mencionar algunas nada más, surgieron, ¿no?, para los efectos de enfrentar determinados aspectos de nuestra vida social. Sin embargo, ¿no?, la corrupción los ha afectado en el mismo sistema, en la vida cotidiana, por lo que nos conlleva a disminuir nuestras posibilidades de desarrollo del país. Imagínense, de esos 12 millones de soles anuales, cuántas escuelas, cuántos hospitales, ¿no?, o cuánta tecnología hubiéramos implementado en cada una de sus instituciones para los efectos de garantizar, pues, un desarrollo social mejor que la que tenemos. Entonces, nosotros vamos a recordar que en la década del 2000, ¿no?, surgió un sistema penal anticorrupción que demostró en esos momentos, como ustedes saben muy bien, la década del 90, en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, se caracterizó, ¿no?, por la venta de las empresas públicas y por la instalación de un sistema de corrupción institucionalizado. Y ese sistema penal anticorrupción específico demostró en esos momentos, al asumir el conocimiento, como veremos a continuación, esa capacidad para juzgar, investigar y sancionar
esos graves comportamientos que se dieron en la década del 90. Es así que en ese momento histórico, 2000, ustedes recordarán, en el 2001, ¿no?, se enarbolaron las banderas de la lucha contra la corrupción, se dieron las marchas de los 4 suyos, que terminaron por socavar un gobierno totalmente deslegitimado a raíz de un hecho que lo mencionaremos, ¿no?, un famoso video, y que quedó simplemente en un compromiso de todas las sociedades para poder apoyar, ¿no?, para poder hacer frente a la corrupción que nos carcomía en ese entonces. Entonces acá vemos 2 cosas: la necesidad de que exista personas, un equipo, algunas instituciones comprometidas para enfrentar el fenómeno de la corrupción, y el apoyo institucional de todos los aspectos, de todas las áreas del Estado. Eso permitiría, pues, una mayor solidez. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, veamos, el sistema anticorrupción, pues, no surge en el año 2000. El sistema anticorrupción, hoy lo que es la Corte Especializada de Justicia Penal Especializada, ¿no?, surge de 2 grandes áreas del sistema judicial peruano en el área penal. Nosotros en las clases anteriores habíamos mencionado que en el año 96, ¿no?, se dieron las primeras modificaciones a la competencia específica de los juzgados penales. A través de esa modificación se crearon especialidades. En la primera de ellas fue la especialidad de tributario, ¿no? Y también se creó, ¿no?, dentro de esto el tema de lo que es presos y reos en cárcel, presos libres. Pero esta situación nos permite señalar que en el año 97, ¿no?, la primera opción de justicia especializada, que ya se constituyó como tal, fue el tema de la creación, mediante resolución 521 CME del PJ, de las salas superiores y juzgados especializados en delito de terrorismo. Miren ese antecedente histórico, frente a otro fenómeno histórico que también repercutió en nuestro país, como fue el terrorismo. Esto es el primer atisbo de lo que hoy conocemos nosotros como Corte Especializada. El origen, en el 97. Ahí se constituye esa Corte Superior especializada en delitos de terrorismo, ¿no? Se estableció, mediante resolución administrativa 0197, la creación de un subsistema de administración de justicia, conocida como la Sala Penal Superior Corporativa, encargada del conocimiento de los temas de terrorismo y posteriormente lo que sería, pues, bandas. Se creó el sistema de los juzgados y salas de bandas, ¿no? Es así que mediante ley 27235 del 99 se dispuso que el Juzgado Nacional de Bandas y la Sala Nacional de Bandas y Terrorismo Especial se hagan cargo de la investigación y el juzgamiento de un fuero específico, los delitos de terrorismo especial. Fines de la década del 90 se caracterizó por una incidencia elevada de los temas de la criminalidad organizada, violenta en suma, ¿no?, robos agravados, secuestros, ¿no?, asaltantes de bancos, que motivó la existencia de los famosos injertos, ¿no?, de bandas delictivas organizadas, que motivó la creación de una legislación especial que se denominó terrorismo especial, ¿ya?, que también incluyó la cadena perpetua como sanciones. Esa posibilidad de creación del terrorismo especial se unió a lo que era
el juzgado de terrorismo, la Sala Nacional de Terrorismo, y se creó pues un órgano unificado, la Sala Nacional de Terrorismo y Organizaciones Delictivas y Bandas, como posibilidad de que el sistema legal haga frente a esos tipos de violencia que en el año 99 todavía se daba en el caso de terrorismo común y la incidencia delictiva del terrorismo especial o criminalidad organizada. Siguiente diapositiva. Posteriormente, ya en el año 2002, miren, ¿no? Acá vamos a especificar primero el desarrollo histórico de lo que es sala de terrorismo y sala de bandas. Se dispuso la separación de la sala de organizaciones delictivas de la Sala Nacional de Terrorismo. Y se creó también el 17 de diciembre de septiembre del 2004, se crearon los juzgados supraprovinciales y se denominó a esa sala de terrorismo como Sala Penal Nacional. Fue el antecedente que se dio, ¿no? Y que esto posteriormente, ¿no?, con la ley 30.077, ¿no?, en su tercera disposición, se lo dio a competencia a esta Sala Penal Nacional referida a lo que son delitos cometidos por organizaciones criminales, ¿no?, para los efectos de la tramitación y juzgamiento. Entonces, de ahí se desarrolló lo que conocíamos actualmente como Sala Penal Nacional. Siguiente. Pero paralelamente, ¿no?, esto hemos hablado, siguiente diapositiva por favor, paralelamente a la creación de la Sala Nacional de Terrorismo, la Sala de Bandas, su conjunción en uno y luego su separación posterior, también se desarrolló propiamente, de manera específica, un sistema anticorrupción. Pero esto, producto de un hecho histórico, producto del famoso video Curi Montesinos, en la cual se estableció y se dieron cuenta ante la sociedad de actos de corrupción por parte de Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor presidencial o asesor del presidente en ese entonces, Alberto Fujimori, con el congresista Luis Alberto Curi Humachar, en la sala del Servicio Nacional de Inteligencia. Los que tenemos memoria aún y hemos vivido esa etapa histórica, recordamos con estupor, pues, cómo a raíz de la difusión de ese audio y la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se puso en evidencia una situación de corrupción generalizada de todo el aparato estatal. Se estableció, pues, que el hecho que se graficaba en el video era, pues, una constante en cada aspecto de las funciones principales del gobierno. Había, pues, la intención política, y ahí viene la corrupción política, ¿no?, de copar todas las instituciones para los efectos de tener un gobierno de 20 a 30 años, proyecto político, que fue tumbado abajo con este video. Y ante el estupor de la sociedad, ¿qué se tenía que hacer? Dar una respuesta oportuna, una respuesta adecuada. Existía la Sala Nacional de Bandas, existía la Sala de Terrorismo. Esas especialidades tenían sus características. Por eso se hizo necesario la creación, ¿no?, de un sistema específicamente para los delitos de corrupción de funcionarios. Tanto es así que el 1 de febrero de 2001, la siguiente diapositiva por favor, se autorizó al presidente de la Corte de Justicia de Lima la designación de su seno de la Corte, en su Corte, 6 juzgados especializados en lo penal,
los famosos 6 juzgados anticorrupción. Y aún recordamos algunos nombres que hoy trascienden dentro del desarrollo de nuestro país, ¿no? Está el doctor Vela, ahora un fiscal superior a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, coordinador principal. Está varios magistrados, el doctor Jorge Barreto, la doctora Magali Vázquez, ¿no? En fin, varios magistrados que de una otra manera asumieron ese compromiso de enfrentar la corrupción en un momento en que la sociedad en su conjunto sufrió una eclosión social. Fue el descubrimiento de lo que se sabía a voces, de lo que hoy también un poco podemos sentir a través de la impresión de la existencia de una corrupción sistemática. Ellos fueron los baluartes de lo que es la lucha contra la corrupción a través de esos 6 juzgados. Después, ya en el año 2001 fue la creación de estos juzgados, con una sala penal especial, lo que finalmente fue la sala penal A, ¿no? O colegiado A, que estaba con la doctora Inés Villabonilla, presidenta hoy actual de la Corte Especializada, Inés Tello de Ñeco y el doctor Roberto Barandarán, a lo cual se sumó también un magistrado, el doctor Marco Antonio Lizarga Rebasa, que fueron los primeros miembros de la sala penal. En 2003, ante el cúmulo de casos que se daba, se amplió lo que es una sala, la segunda sala, en 2004 la sala C, y en 2005 se amplió de 4 a la 6ª sala penal especial. Miren, porque los casos, ¿no?, que se dieron en ese entonces fueron pues de envergadura nacional. Fueron casos que de una u otra manera pusieron al filo del abismo a nuestra patria. Y es así que ese sistema anticorrupción surge como tal, básicamente, en el año 2001, ¿no? Y ya con el devenir de su accionar, en el año 2004, el conocimiento de los delitos de corrupción de funcionarios es ampliado para que el sistema, el subsistema anticorrupción, sea pues objeto de conocimiento de todos los procesos de corrupción de funcionarios en los cuales, ¿no?, existía pluralidad de personas y el órgano afectado tenga carácter nacional. Todos los casos principales se vinieron a la capital. Y fue una experiencia grande que veremos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Verificaremos, pues, nosotros que este subsistema anticorrupción logró sentencia de casos de trascendencia histórico-social, de importancia para recuperar un poco lo que es la decencia política, para recuperar un poco la esperanza de que la lucha contra la corrupción de funcionarios se puede dar, se puede enfrentar, se puede asumir de manera clara. Y este subsistema anticorrupción emitió sentencias de trascendencia. Está en el caso Bedoya Vivanco. Todos recordarán, ¿no?, cuando el padre de Luis Bedoya Reyes decía, no, que mi hijo no ha cometido un delito, sino un pecado. Y era un acto de corrupción que motivó una sentencia, que intervino el TC, pero sin embargo fue un caso de trascendencia histórica para delimitar el rol de la política y el filo que lo conduce a un acto de corrupción. Tenemos otro caso también simbólico, que es el caso de los 15 millones de dólares que se le dio a Vladimiro Montesinos como compensación, como su labor de asesor antes de que huyera en el velero Carisma.
a Panamá. Dinero que fue entregado en maletas a Vladimiro Montesinos y que después, no se sabe cómo, históricamente, se sabe que también hay 15 millones que fueron devueltos, ¿no?, por el presidente Alberto Fujimori, ¿no?, al erario nacional. Ese caso también fue objeto de sentencia por estos tribunales. Tenemos también casos como el Banco Vice, el propio Venero Carisma, el caso Borovio, que finalmente se quedó asilado en Chile, ¿no?, el propio caso de la Fovipol, donde se había establecido todo un mecanismo de corrupción, ¿no?, en el Fondo de Vivienda Policial, en desmedro de la Policía Nacional, de los efectivos policiales. Y también está el propio caso Curimumachar, que fue el primer caso que permitió la caída de un gobierno corrupto, que permitió el surgimiento de una posibilidad histórica de la lucha contra la corrupción a través de un ente especializado, que permitió que los funcionarios del sistema anticorrupción puedan ser capacitados, puedan ser implementados en herramientas tecnológicas, en herramientas de conocimientos para enfrentarse contra la corrupción. Es por eso, ¿no?, que se consolidó, y del 2001 hasta el 2010, por la vigencia del Código de Procedimientos Penales, sirvió de base, de baluarte para las sanciones a los casos de corrupción más simbólicos. Y acá hay un tema también que se tiene que señalar. Muchos de los casos efectivamente tuvieron demoras, duraron conforme a los lineamientos procesales del Código de Procedimientos Penales de 1940 mucho tiempo, pero eso era porque se permitía, ¿no?, que ese Código de Procedimientos Penales sea muy ceremonioso. Se trataba de llevar a cabo en manera ritual el proceso oral, y por eso se retardaba y motivó. Aunado a la complejidad de estos casos, permitió pues la existencia de sentencias penales fuertes, sí, pero también permitió, lamentablemente, que muchos de los casos tampoco no llegaran, ya sea por prescripción, ¿no?, o simplemente, como en algunos casos, por intermediación del Tribunal Constitucional. Pero surgía el problema de la corrupción y era necesario darle un nuevo brillo, un nuevo empuje. Y es así que el 15 de enero del 2011, un día histórico para lo que es el sistema anticorrupción, ¿no?, entró en vigencia el Código Procesal Penal en Lima. Ya estaba operando el Código Procesal Penal en Huaura de los 2006, Trujillo y Arequipa, básicamente los tres distritos judiciales emblemáticos que aplicaron inicialmente el Código Procesal Penal y que desarrollaron de manera extensa. Pero al entrar en Lima, ¿no?, en su sistema anticorrupción, se cambiaron las reglas con este modelo procesal y permitió, ¿no?, con mayor celeridad el juzgamiento de casos de corrupción de funcionarios. Y hasta la actualidad, ¿no?, con las deficiencias que puede presentar el sistema procesal penal, nada es perfectible. El Código Procesal Penal no es una panacea para solucionar la lentitud procesal, los traumas o rezagos históricos inquisitivos que todavía no permiten una operación más eficaz del Código Procesal Penal, pero constituyó pues un nuevo repunte de lo que es el sistema anticorrupción. Sistema anticorrupción que al inicio o hasta el 2010 era a nivel nacional. Mediante esta creación o aplicación del Código Procesal Penal se redujo nuevamente a solo conocimiento de los casos de corrupción de funcionarios
para la Corte Judicial de Lima, que en ese entonces permanecía todavía unificada. Es así que posteriormente a este hecho, en todo el país se implementaron juzgados anticorrupción al establecerse, ¿no?, de manera obligatoria en los distritos que faltaba todavía la aplicación del Código Procesal Penal, la vigencia de esto, hecho que permitió pues una mayor eficacia en las sanciones penales. Y a su vez también crearon los órganos de liquidación para terminar la carga procesal que inclusive hoy, mira, 2020, tiempo de pandemia, se mantiene todavía en ejecución. ¿En cuánto tiempo ha pasado? Es así pues que ya tenemos las dos fuentes de creación. Juzgado Nacional de Terrorismo junto con Juzgado Nacional de Bandas y el subsistema anticorrupción, que iban paralelos entre la lucha contra la criminalidad organizada y contra lo que es la corrupción de funcionarios, que en un punto llegaron a converger, como a continuación vamos a exponer. Mediante resolución administrativa 136-2012, el Consejo Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, dispuso que los casos vinculados a organizaciones criminales y con trascendencia nacional o internacional, vinculados al delito contra la administración pública, eran de competencia de la Sala Penal Especial. Entonces, ahí se dio nuevamente la competencia a la Sala Penal Nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que ya con ley 30.077, la ley del crimen organizado, recordarán ustedes que la ley 30.076 introdujo una serie de cambios procesales, ¿no? Introdujo, por ejemplo, el sistema de tercios para la determinación judicial de la pena, la 30.076, y la 30.077 no solamente también modificó varios aspectos procesales, ¿no?, de nuestro modelo procesal, sino también que creó pues una ley específica contra el crimen organizado. Se precisó que la Sala Penal Nacional era de conocimiento de los delitos vinculados a la criminalidad organizada y que recién entró en vigencia el 1 de julio del 2014, ¿no?, por la modificatoria introducida mediante ley 30.133. Entonces, ya llega a la fase en la cual ambos subsistemas, con la experiencia, ¿no?, de la Sala Penal Nacional en Derechos Humanos por el tema de terrorismo, en el tema de bandas organizadas también, con la experiencia del sistema de corrupción específico, van a encontrar un vínculo de unión, que es con el Decreto Legislativo 1342, en el cual se establece la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional, en los cuales se establece que se delimita claramente la Sala Penal Nacional lo que es crimen organizado y derechos humanos. Y se le asigna una competencia al sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Este sistema especializado de delitos de corrupción de funcionarios, que se dio mediante decreto legislativo 1307, retoma, miren, ¿no?, retoma un poco la secuencia histórica del modelo o subsistema anticorrupción iniciado en el año 2001, repotenciado en el año 2011, ¿no?, y ya nuevamente poniéndole mayor impulso, se crea pues el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que es básicamente el 18 de enero del 2017, en el cual también se establece una coordinación nacional de este sistema, a cargo también de la magistrada, hoy juez suprema, Susana Castañeda Otso.
que implementó este subsistema, ¿no?, especializado en delitos de corrupción, lo dotó de jueces especializados, ¿no?, jueces de primera instancia y los jueces superiores, que hasta la actualidad vienen todavía ejerciendo funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya con ese desarrollo histórico surgía, pues, dentro del modelo específico del sistema penal, judicial penal peruano, aparte de otras especialidades, la existencia de dos subsistemas que de una u otra manera veían el mismo tema, que es el delito de corrupción de funcionarios, o lo vieron en determinados momentos. Es por eso que ya, miren, mediante resolución administrativa número 318 del 2018, se constituye la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios. Y se le brinda un estatuto para los efectos de poder verificar simplemente su competencia. Y esta Corte Superior, la Corte número 34, el día de hoy, nos permite establecer que es la fusión de la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado de Delitos de Corrupción. Fusión que permite unificar un sistema de lucha contra los principales flagelos, que son la lucha contra la corrupción y también el crimen organizado, y que muchas veces están vinculadas entre sí, porque también en los delitos de corrupción de funcionarios se han dado, pues, hechos de manejo de crimen organizado, y existen investigaciones judiciales que de una u otra manera permiten la realización o concreción de este tipo de ilícitos. Y acá tenemos que señalar algo importante, que la Corte Superior de Justicia Especializada, al momento de su creación, ¿no?, hizo en su estructura dos paralelos para los efectos de mantener el trabajo previo que se habían realizado ambos subsistemas. Se mantuvo el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Ahí tenemos 3 juzgados de investigación preparatoria, ¿no? Tenemos también juzgados unipersonales que también tienen la posibilidad de ser colegiado, y tenemos una sala penal de apelaciones. Y este sistema de corrupción de funcionarios está referido fundamentalmente, ¿no?, a los delitos establecidos en el artículo 3, numeral 18 de la Ley 30.077, ¿no? Es decir, no es para cualquier tipo de delitos, sino solamente para delitos que tengan algunas características. ¿Cuáles son? La primera característica es que el delito, sus efectos, tengan repercusión nacional o internacional, ¿no? Y del mismo modo, el delito permite considerar el proceso complejo. Y el catálogo de delitos, pues, son los delitos contra la administración pública que nosotros también tenemos que estudiarlo, como son concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, el peculado doloso, culposo, ¿no?, el cohecho pasivo propio, el soborno internacional pasivo, el cohecho pasivo específico, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible,
factible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Básicamente los delitos contenidos en lo que es el artículo 382 al 401. Y que estos delitos también cometidos, también si hay en algunos procesos delitos conexos, como lo que son delitos relacionados de pública a las acciones concurrentes de estos delitos, también eran asumidos por el sistema especializado de delitos de corrupción de funcionarios específicamente. Así también cuando exista delitos conexos contra la administración pública o lavado de activos cuyo delito fuente se vincule básicamente a la corrupción de funcionarios. Entonces, miren esa especialización que se da para los efectos de cuál es la competencia específica que se va a dar para el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Y del mismo modo, la norma en creación o algunas modificaciones que podrían haberse dado en la parte de la sala de criminalidad organizada, sala del sistema especializado de crimen organizado, tiene también, ¿no?, igual, jueces de investigación preparatoria, ¿no?, jueces encargados de la liquidación, salas específicas para el conocimiento de los temas de crimen organizado que están referidos también conforme a la ley que establece la 30.007, que es el delito de terrorismo, ¿no? Está también delitos contra la humanidad, está el delito de lavado de activos, ¿no? Y así específicamente de delitos que tengan presupuesto también, presupuestos importantes, que tengan repercusión nacional e internacional y que sean complejos, similar circunstancia. Entonces, miren, ¿cómo es que históricamente nosotros podemos advertir que el origen casi simultáneo de ambos sistemas específicos, vinculados de una otra manera al conocimiento también de lo que es delitos de corrupción de funcionarios, finalmente se unificó en esta Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios? Y es pues el 18 de diciembre del 2019, hace poco nada más, mediante la resolución administrativa 476-2019, que se le denomina Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y se mantiene el nivel de competencias que se ha señalado líneas arriba. Ese es el devenir histórico de lo que es fundamentalmente el actual sistema de justicia nacional especializada, que se encarga de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ¿no?, para los efectos de esa lucha frontal que se tiene. Y se ha denominado finalmente como Justicia Nacional Especializada para los efectos de tener, pues, una corte que luche dos temas importantes: crimen organizado y corrupción de funcionarios, como un ente solo. Eso es el desarrollo histórico de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, que es el prólogo de lo que es el subsistema anticorrupción. Por eso, para nosotros hablar un poco del sistema anticorrupción, necesitamos, pues, conocer ese devenir histórico para los efectos de verificar, ¿no?, cómo es que ahora se concibe esta Corte Superior de Justicia. Y nos permite entender también, ¿no?, ese devaneo constante de la necesidad del Estado, de la necesidad del propio Poder Judicial de establecer medidas para enfrentar lo que es la corrupción de funcionarios.
Miren qué tan importante es conocer esta situación. Siguiente diapositiva, por favor. Y entramos al tema de qué instituciones componen el sistema anticorrupción. Acá nosotros dentro de nuestra exposición consideramos que la más importante, donde se tiene que centrar la mayor dirección, la mayor centralización de lo que es un sistema anticorrupción, es pues hoy por hoy la Corte Superior de Justicia Nacional Especializada. Corte que de una u otra manera nos ha permitido o nos permite ahora ya de manera eficiente, ¿no?, hacer frente a estos dos flagelos de lo que es los males: crimen organizado y corrupción de funcionarios. Pero esta corte no es por sí solo una isla para enfrentar estos males endémicos. Tenemos pues, para específicamente el sistema anticorrupción, el tema de las fiscalías especializadas. Y estas fiscalías especializadas está en función de lo que es el trabajo mancomunado y unificado que se tiene con la DIRCOCOR, oficina especializada de la Policía Nacional, y que ahora se ha ampliado básicamente a otras instancias como es la DIVIAC o DIVIAC, básicamente la División de Casos Complejos o de Alta Complejidad que lo denominan, que es necesario el apoyo. Así como también el apoyo que se da pues en la unidad de investigación financiera que pertenece a la CDS, para permitir al Ministerio Público, a las fiscalías especializadas, que también a lo largo de este proceso que ha servido para la constitución de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, ha ido también adaptándose y amoldándose y ofreciendo estamentos, ¿no?, para coadyuvar esta lucha contra la corrupción. Tanto es así que actualmente pues tenemos al doctor Rafael Vela Barba, que es uno de los jueces emblemáticos de los juzgados anticorrupción que fueron creados en el año 2001 como coordinador general de las fiscalías anticorrupción. Por eso es la importancia del conocimiento de esta articulación que se tiene que dar. El otro estamento importante también para los efectos de coadyuvar a esa lucha contra la corrupción es hoy por hoy lo que se llama la Procuraduría General del Estado. Y específicamente la Procuraduría especializada en delitos de corrupción, que ahora, ¿no?, ha tenido pues en esa concentración de un ente único como es la Procuraduría General un poco de mayor unificación de criterios y orden para enfrentar el flagelo de la corrupción. Se ha mantenido la especialidad, ¿no?, las fiscalías ad hoc para el caso Lava Jato, las fiscalías anticorrupción en cada distrito judicial, que permite de una otra manera también la articulación de la defensa del Estado. Y finalmente tenemos la Contraloría como estamento importante también de conocimiento de las labores de control de lo que es el sistema nacional o el sistema estatal, básicamente. Porque la Contraloría entra a tallar. Hoy en tiempos de pandemia hemos visto cómo se le ha dotado de recursos para los efectos de que haga un seguimiento, de que establezca informes de seguimiento de lo que son los procesos de contratación para los efectos de la compra de los víveres que se está otorgando en tiempos de pandemia, o para el uso adecuado de los recursos, como son la compra de lo que son mascarillas, lo que son la compra de alcohol y gel, instrumentos básicos para que los policías, los enfermeros o los personales de salud enfrenten. Entonces, miren, todas estas instituciones tienen una finalidad de coadyuvar. También tenemos normativamente una comisión de alto nivel de anticorrupción,
Tenemos un plan nacional anticorrupción que va hasta el 2021, pero que lamentablemente por el tema de la pandemia, por el tema de la falta de una articulación adecuada, no genera mayor concentración como ente de discusión y señalamiento de políticas nacionales frente a la corrupción. Es importante, sí, se tiene que superar, porque tenemos que entender que también muchas veces solamente criticamos, ¿no?, a nosotros como país, que acá se roban el dinero para las mascarillas, para el oxígeno, para el alcohol. Existe pues también similares circunstancias en los países vecinos, quizás en menor cantidad o menor forma, pero existe. Argentina también tiene estos problemas en la venta de mascarillas. Bolivia, todos tienen el problema de la corrupción, porque recordamos, como al inicio dijimos, no es una corrupción política, no es una corrupción judicial, es una corrupción de la sociedad en su conjunto. Siguiente, por favor. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Son los juzgados, el subsistema anticorrupción está perdido? ¿No? Esos juzgados anticorrupción creados tras las caídas del régimen de Alberto Fujimori y que constituyeron uno de los logros en la lucha para recuperar la democracia y sancionar los delitos coactivos, ¿se encuentra perdido? Desde un análisis objetivo que nos debemos todos nosotros realizar, creemos que no. ¿Tiene defectos? Exacto, nada en el mundo es perfecto, todo es perfectible, todo es corregible. El subsistema anticorrupción es importante porque hasta la actualidad, ¿no?, se ha mantenido en el tiempo, con las variantes, con altibajos, ¿no? Pero necesitamos que este subsistema especializado de corrupción, específicamente en los delitos de corrupción de funcionarios y obviamente en el de crimen organizado, permanezca bajo esa naturaleza, especializado, con magistrados, ¿no?, que respondan, ¿no?, a esas necesidades, con el apoyo institucional de todas las autoridades judiciales, políticas, ¿no?, con un apoyo financiero. Es necesario, pues, para nosotros tener una justicia penal especializada. Eso es importante. ¿Está perdido? No. ¿Tenemos que repotenciarlo? Sí. Veamos en la historia, el 2001 se creó este subsistema frente a un hecho histórico, la corrupción de todo el gobierno de Fujimori, de la década del 90. El 2011 se repotenció también el sistema anticorrupción por dos hechos, ¿no? Ya el descrédito que se venía dando por el largo desarrollo de los procesos penales bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales y la existencia ya de un código procesal que optimizaba la eficiencia y eficacia del juzgamiento de este tipo de delitos. Se repotenció el 2011. Se repotenció también el 2017, creando, ¿no?, ese subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que inclusive con proyección nacional. Y el 2018 y finalmente el 2019 tenemos pues una Corte Superior Penal especializada que tiene las herramientas necesarias para hacer frente a los delitos de corrupción. En un tema de pandemia, sí, con las limitaciones que se cuentan, sí, pero sí hay esa oportunidad necesaria. Nuestra labor tiene que ser de una crítica objetiva, de una crítica constructiva para los efectos de mejorar y hacer perfectible nuestro sistema. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué consideramos que es importante el sistema anticorrupción?
Consideramos que es importante porque la existencia de un sistema especializado constituye el logro más significativo que tenemos contra la lucha contra la corrupción. Es nuestra bandera, nuestro gesto de lucha para enfrentar este mal endémico que corroe nuestra sociedad. Algunos hablan, ¿no?, de que sería solamente un faro. Sí, es un faro, pero el faro que guía, ¿no?, a todos los demás órganos jurisdiccionales para enfrentar la corrupción, porque la corrupción es de la sociedad y no solamente del sistema judicial o político. También es importante porque se ha dado, el sistema anticorrupción ha dado, pues, líneas jurisprudenciales básicas e importantes respecto de instituciones del Código Penal y los códigos procesales de 1940 y el 2004. Líneas jurisprudenciales que se ha visto, pues, en interpretaciones respecto de la participación del extraneus en un proceso penal, ¿no?, en un delito de corrupción de funcionarios, donde el extraneus es el tercero y el intraneus es el funcionario, de una interpretación que se ha dado producto del desarrollo de la línea jurisprudencial del sistema anticorrupción. Está también el desarrollo de lo que nosotros recordaremos del funcionario de hecho, ¿no?, que se dio en una discusión respecto de lo que eran las actividades que realizaba el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres como jefe del SIN, jefe de hecho del SIN. Asimismo, se tiene, pues, la conceptualización de lo que es el funcionario público en el tema de las empresas mixtas, empresas y sociedades mixtas. Se generaba toda una discusión de que por las consideraciones propias o características de sus funciones que ejercían, por ejemplo, lo que era el directorio de Petroperú, no podían ser considerados funcionarios. Y acá, teniendo en cuenta los criterios establecidos a nivel internacional en instrumentos de la lucha contra la corrupción, se determinó y se reconoció dicha condición. También se habló y se mejoró los criterios de la duplicidad de la prescripción para los casos de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Se mencionó el tema también de la suspensión de la prescripción. En fin, existe una cantidad de elementos importantes que han sido dados como criterios jurisprudenciales, inclusive hasta hoy se mantienen vigentes y que son utilizados por lo que son personas vinculadas al campo del derecho. Esa es la importancia. La mejor creación de criterios jurisprudenciales que se ha dado es quizás a raíz de los subsistemas especializados en nuestro país. Corrupción, crimen organizado, ¿no?, el tema de derechos humanos ha establecido ciertos criterios jurisprudenciales, tributario también específicamente, pues tenemos que esa especialización ha contribuido a formar básicamente esos criterios específicos. Ahora también, otro elemento importante de la importancia del sistema anticorrupción es el hecho de que se tiene el juez o jueces que ven estos temas, tienen un conocimiento exclusivo de esos casos de corrupción. Y tiene que necesitar ese conocimiento exclusivo por cuanto son generalmente temas complejos. Son temas que van con pluralidad de personas, imputados. Y ese conocimiento exclusivo permite un trabajo más adecuado, el establecimiento de una respuesta también adecuada.
y la capacitación permanente en la cual los subsistemas anticorrupción e inclusive el propio Poder Judicial está empeñado. Y hoy por hoy, a raíz de esta pandemia, nosotros también tenemos la oportunidad de que a través del medio tecnológico, ¿no?, podamos ver temas de derecho penal, civil, laboral, que son de interés diario, que son de interés común. Y el otro hecho importante también es que siempre tenemos que ser descentralistas. El sistema anticorrupción va a funcionar siempre y cuando, de una u otra manera, no sea solamente un órgano capitalino. Otro hecho importante también que se ha dado es que se ha descentralizado. Existe pues juzgados anticorrupción a nivel nacional en importantes distritos judiciales. Esta labor, ¿no?, hoy por hoy recae también nuevamente en la magistrada que dio origen al subsistema anticorrupción, Inés Villabonía, quien hoy también es presidenta de la Corte de Justicia Penal Especializada, ¿no?, y que viene implementando y coordinando el mejor desarrollo de este subsistema especializado. Tal es así que podemos verificar hoy por hoy, ¿no?, que de todo el aparato judicial, ¿no?, que se tiene en las 34 cortes, la que ha dado una respuesta pronta a problemas como son en temas de cesación, que vamos a analizarlo en unos momentos, es pues el subsistema anticorrupción y el de criminalidad organizada. Porque quizás se han implementado de manera adecuada, a diferencia de los demás órganos jurisdiccionales, y están dando esa respuesta que el justiciable necesita, al margen de estar conforme o no con la decisión. Y lo único que sí se tiene que hacer es que hacer extensivo ese nivel de mejoramiento de la infraestructura, de la logística, para todo el sistema penal, no solamente anticorrupción. Eso sería un gran avance. Siguiente diapositiva, por favor. También es importante porque el sistema anticorrupción tiene un link. Tiene un link en el cual podemos, un ciudadano común y corriente, y ahora en tiempos de pandemia, habiéndose convertido la tecnología, especialmente el Internet, en un instrumento valioso o de uso común, el link que tiene esta Corte nos permite conocer todas las actividades jurisdiccionales, ¿no?, académicas, que tiene este subsistema, tanto en el crimen organizado como en la corrupción de funcionarios. Podemos verificar claramente que se puede establecer su organización, su composición, su jurisprudencia que día a día viene dándose. Y lo que nosotros solamente se puede decir, bien, felicitaciones, y háganlo mayor, extensivo. Necesitamos que esas decisiones sean de conocimiento público, que sean más eficaces, que las pantallas del Poder Judicial y del subsistema sean pues proveedoras de aquellas resoluciones que están señalando determinados criterios en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta la implementación tecnológica, ya lo he mencionado. Esta implementación tecnológica pues nos da una respuesta rápida y adecuada a una situación de crisis. Imagínense, esta pandemia nos agarró desprevenidos a todos en todos los aspectos de la vida. Hasta el litigante común y corriente se vio de pronto, de la noche a la mañana, en la imposibilidad de ir físicamente y presentar su recurso, de poder verificar el expediente físico, de poder ejercer algún acto procesal en tiempos de pandemia. Y tenemos que nuevamente amoldarnos a lo que es el sistema
electrónico, la mesa de partes virtual, las videoconferencias o las audiencias virtuales. Bien. Y en el tema del Poder Judicial se puede verificar que ya existía un trabajo para los efectos de implementación tecnológica. Ya existía, ¿no? Ya existía las videoconferencias de los penales, básicamente, ¿no? Y ahora se ha generalizado un poco y se ha visto en estos últimos días, ¿no? O se ve diariamente las audiencias que se están llevando a cabo. Ya las salas laborales, por ejemplo, en la Corte de Puno, están trabajando, ¿no? Ya están teniendo su vista de causas, y veremos que en estos días sucesivos ya otras entidades del Poder Judicial de las distintas cortes van a entrar en funcionamiento. Es por eso que la implementación tecnológica que se le dio a este sistema es importante y tiene que ser replicado y consolidado a todo el subsistema anticorrupción, a todo el sistema de justicia penal. Nosotros durante estos días hemos tratado de hacer ver la importancia que se tiene, pues, de asumir nuevos retos como derecho penal. Conocer la corrupción como un mal endémico que tiene que enfrentarse de una manera seria y adecuada, con propuestas, con alternativas, y que nuestro sistema penal tiene que dar esa respuesta adecuada. Y una de las respuestas adecuadas que tenemos que dar al tema de la corrupción, que hoy pulula en nuestra sociedad, es justos mediante este subsistema anticorrupción, mediante el conocimiento de esas decisiones, mediante la operatividad que día a día se va a implementar en el manejo de los procesos penales que están en curso. Y esperemos que hoy por hoy se concrete con mayor. Siguiente diapositiva, por favor. La normatividad que rige básicamente el subsistema anticorrupción, creo que la conocemos nosotros. Tenemos pues la ley 30.650 que reforma el artículo 41 de la Constitución Política, la ley 30.558, el literal F del artículo 24, del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Respecto a temas que todos conocemos, la propia Constitución Política y la normatividad extranjera. La Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, siguiente diapositiva, Convención de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, contra la Corrupción, es decir, la normatividad que de una u otra manera se maneja en el día a día del sistema anticorrupción. Esta normatividad nos permite o ha permitido al subsistema anticorrupción establecer criterios jurisprudenciales sólidos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, en el tema de la condición de funcionario público de aquellos funcionarios que trabajaban en empresas y sociedades mixtas. Estas convenciones de lucha contra la corrupción han permitido pues dotar de mayor armas a los operadores penales para los efectos de establecer esa condición específica de funcionario público y que los hechos de corrupción que se le imputaran sean objeto de control judicial. Estos criterios también internacionales nos permiten establecer límites que debemos tener, ¿no?, a lo que son la aplicación del derecho procesal y el derecho sustantivo. Y hoy por hoy, un ejemplo de esta aplicación en el tema del derecho procesal es justos las recomendaciones que ha dado la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto de la revisión de oficio de las prisiones preventivas. Un tema, ¿no?, que también mencionamos en una de las primeras exposiciones de este ciclo de charlas, de conferencias, ¿no?, que hemos tenido, en la cual se puede verificar que a raíz de esa recomendación que nos da esta entidad supranacional es que se está procediendo a dar
directivas, en el caso del Poder Judicial, para que de oficio se proceda a la revisión de los presos preventivos. Hecho esto, que demuestra una vez más que la normatividad que rige al sistema anticorrupción tiene una plena eficacia. Con las limitaciones del caso, y lamentamos que solamente pues sean en temas de corrupción de funcionarios las que hayan obtenido una respuesta rápida. Pero así como lamentamos esta situación, también tenemos que reconocer, ¿no?, que eso no es un azar del destino, no es un oportunismo que se pueda señalar para la presentación de los recursos. No, es simplemente también un reconocimiento a la propia solidez, al propio desarrollo histórico que la Sala Anticorrupción o el sistema anticorrupción ha tenido en el país. Hoy por hoy esta Corte Superior Penal Especializada pues representa lo mejor de nuestro sistema judicial. Y es por eso que, aunque nos guste o no nos guste, ha sido quizás una de las primeras instancias que ha dado respuesta a temas tan importantes como el tema de las prisiones preventivas. Es más, es una de las cortes que de una u otra manera ha permitido establecer el norte, el camino que se ha de seguir, audiencias virtuales, con todos los problemas que conllevan, pero sí se puede establecer claramente que se tiene claridad que estos instrumentos internacionales a nosotros nos permiten esas herramientas básicas. Y hoy, por ejemplo, el Congreso, hoy día o ayer, entre gallos y medianoche, ha aprobado finalmente la delegación de facultades para el tema de lo que es justos los proyectos de ley de deshacinamiento de los penales. Esperemos pues que las normas que den, ¿no?, permiten y operativicen con mayor celeridad la salida de los presos preventivos, de los condenados que de una u otra manera cumplan los parámetros establecidos por ley para poder reducir el hacinamiento de los penales. Nosotros somos claros en afirmar que las leyes pues están para cumplirse, pero también tenemos que dar la prioridad entre lo que es la libertad y la salud. La prioridad es el derecho a la salud, porque implica el derecho a la vida. Y esperemos pues que el gobierno nacional, el ejecutivo, tome el toro por las astas y nos permita, sobre todo, establecer la posibilidad, ¿no?, de que se obtenga mayor libertad. Una libertad controlada que se tiene que dar y adecuada a cada caso concreto. Es esto quizás el mejor logro del sistema anticorrupción, porque ha señalado ese camino que tiene que seguir nuestra sociedad como sociedad civilizada para asumir temas de duro cuestionamiento en estos temas difíciles, que ya a nivel de la jurisprudencia ahorita vamos a analizarlo en mayor detalle. Entonces tenemos que resaltar esta situación. Y siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver, pues, justos a consideración, ¿no?, esos criterios jurisprudenciales que han permitido de una u otra manera que se dé con mayor incidencia, por ejemplo, el tema de lo que es jurisprudencia especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Si acá solamente vamos a mencionar tres temas generales que de una u otra manera van a graficar un poco la importancia de tener un sistema anticorrupción como generador de criterios jurisprudenciales, como generador sobre todo de lineamientos específicos a seguir. ¿Coincidiremos con algunos? Efectivamente sí, con otros criterios no, y se explicará el porqué. Pero se debe reconocer
también la importancia de estas decisiones que nos han permitido de una otra manera, ¿no?, establecer criterios genéricos que van a ser utilizados en casos similares. Lo primero que nada es que tenemos que verificar, ¿ya?, es el tema de la jurisprudencia establecida en la detención domiciliaria. En este caso, se ha establecido, ¿no?, y conforme está en la ley, y conforme se vienen también haciendo las interpretaciones posteriores a la sustitución de la prisión preventiva, que luego vamos a analizar, se puede verificar que la detención domiciliaria ha sido utilizada básicamente ya en anteriores hechos de prisión preventiva analizados y puestos al debate o escrutinio judicial. La detención domiciliaria como institución, ¿no?, sustitutiva a la medida de prisión preventiva, ya había sido realizada en el caso, por ejemplo, del señor Kuczynski-Godard, en el cual la sala establece un criterio, ¿no?, que a pesar de que se ha determinado la existencia de suficientes elementos de convicción, a pesar de que se había cumplido con el presupuesto de una pena superior a 4 años, y del mismo modo la existencia de un peligro de fuga, ¿no?, y obstaculización en las acciones que iba a realizar el expresidente Kuczynski, ¿no?, señala que tiene que hacerse una ponderación. Tan importante criterio que debemos tener hoy por hoy, la ponderación. Este es prepandemia, criterio prepandemia. Y se señala, ¿no?, en la resolución que dispone el imputado, la decisión que está relacionada al imputado Kuczynski-Godard, ¿no?, dice, ¿no?, que a pesar de haberse determinado la existencia de estos presupuestos, ¿no?, se debe ponderar, dicen, ¿no?, con relación, lo relacionado al estado de salud del imputado Kuczynski, su avanzada edad, ¿no?, tenía 80 años cuando se le dio la prisión preventiva, y la existencia de enfermedades como es la hipertensión arterial, tenía una válvula protésica aórtica, presenta anticoagulación, posoperatorio, cateterismo cardíaco, cardioversión eléctrica. Situación que inclusive en esos momentos obligó a que estuviera en la unidad de cuidados intensivos de la clínica angloamericana. Esas condiciones, ¿no?, no han sido controvertidas por las partes, por lo que se considera que es viable la aplicación del artículo 290, es decir, la sustitución. Miren, cómo este criterio que hoy se maneja para el tema de la sustitución preventiva ya se manejó de manera adecuada al momento de resolver esta decisión judicial. Entonces, vemos claramente que la jurisprudencia que marca el sistema anticorrupción, pues nos da lineamientos claros. Y esto ha permitido que en el tema de la sustitución preventiva, ¿no?, específicamente, ¿no?, y acá para analizar, pues, tendríamos el tema de los árbitros, ¿no?, los casos de los árbitros, el caso de Oviedo, ¿no?, el caso del exministro Villanueva. Todos, o casi todos, han salido justos con un criterio jurisprudencial que no la comparto, pero sí la respeto, que es la declaratoria de improcedencia, ¿no?, del cese de prisión preventiva y la sustitución de oficio de la prisión preventiva por detención domiciliaria. Criterio claramente delimitado, ¿no?, en los casos de los árbitros, en todos los árbitros, es el criterio que ha predominado. Es decir, la sala considera, ¿no?, que el tema del COVID, el tema de la pandemia, no constituye un elemento que cambie o disminuya la posibilidad de peligro procesal, pero sí, por razones humanitarias,
en atención a que el INPE no puede realizar básicamente un adecuado aseguramiento de las condiciones de libertad, de las condiciones de salud y la posibilidad de, al tener un cuadro de salud deteriorado de los solicitantes, simplemente han sustituido la prisión preventiva por detención domiciliaria. Criterio, como he dicho, no la comparto, pero que es válida para esta situación. Porque se ha establecido pues un criterio importante, la primacía de la salud al tema de la prisión o la libertad específicamente. Y nosotros observamos acá, y es una observación a lo que es en sí la institución de la sustitución de la prisión preventiva, creemos, ¿no?, que la pandemia, el COVID, sí afecta el tema, o es un hecho, circunstancia que afecta, disminuye o anula en algunos casos el tema de el peligro procesal de fuga o obstaculización de la divulgación de la verdad. Ese criterio lo consideramos y lo mantenemos, por cuanto ustedes pueden ver que los elementos de convicción están referidos a hechos o circunstancias que modifiquen alguno de los presupuestos, tal como lo han señalado algunas casaciones. Y desconocer que la pandemia no es un hecho o una circunstancia modificatoria del peligro procesal, ¿no?, es simplemente, al menos a consideración de mi persona, un error conceptual. Que coincidimos también que no tiene que ser el único elemento para considerar para una cesación, efectivamente, que el caso tiene que analizarse de manera independiente, individual y única, conforme a cada hecho investigado. Es necesario. Eso es básico. Pero tenemos que partir de algo que es un hecho notorio, inclusive hoy por hoy, hasta el 30 de junio. Ya estos días también las demás instituciones, en esta segunda fase de la reactivación, vamos a ver cómo se van incorporando al marco productivo de nuestra sociedad, cómo el Poder Judicial va a establecer su protocolo de atención también, pero que influye, es un hecho notorio que influye en el tema del periodo procesal, sí, lo vamos a mantener. Tal es así que incorporó, hoy por hoy también, y lo mencionamos, incorporó una situación importante, que es la validez o los alcances de las facultades del órgano que conoce el medio impugnatorio. Caso Oviedo. En el caso Oviedo se desestimó liminarmente el tema del cese de la prisión preventiva. Se desestimó, ¿no?, porque no existía, pues, o sea, básicamente un rechazo liminar no justificado, que antecedió inclusive también a pedidos de habeas corpus que hicieron estas defensas en otros casos similares, que fueron denegadas también. Pero que una vez conocido en sala, al introducirse la discusión del tema de fondo, que es un tema hecho, público, notorio, evidente, en fase de apelación y que inclusive fuera objeto de contradicción por parte del Ministerio Público, permitió a la sala resolver el tema de fondo. Y es una decisión saludable, porque generalmente cuando hay esas circunstancias, ¿qué es lo que se decide? Se decide simplemente revocar, como es un rechazo liminar, y se señala al juez para los efectos de que lleve a cabo una nueva audiencia. Y en tiempos de pandemia, el tiempo, la oportunidad es importante. Se ha reconocido esa circunstancia. Es válido esos argumentos y esperemos pues que en el devenir de estos días, ¿no?, como es la hora de los jueces, sean ellos pues quienes
de una u otra manera promuevan, ¿no?, bajo condiciones estrictas establecidas por la ley, bajo un análisis de proporcionalidad, de convencionalidad que tiene que darse la revisión de oficio de las prisiones preventivas y la posibilidad de los presos preventivos de acceder a la libertad controlada, vigilada en tiempos de pandemia. Hecho importante. El otro elemento que queremos compartir con ustedes es también una sentencia que se ha dado por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal, referido a la Corte Especializada, la Corte de Justicia Especializada Penal. Es el caso de la sentencia, en primera instancia, de Lulit Orellana. En el caso de la sentencia de Lulit Orellana, que está referido fundamentalmente al hecho de que esta señorita sería parte de un grupo de personas con conocimiento en derecho registral, notarial y municipal que integraban el estudio jurídico Orellana, haber realizado, ¿no?, actos de soborno a funcionarios y servidores estatales que estaban vinculados a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para lograr el saneamiento legal de los inmuebles que captaban a través de sus clientes y allegados. Esta sentencia, en primera instancia, que aparte tiene otros hechos, ¿no?, porque son varios los imputados, ¿no?, tiene importancia porque desarrolla algunos criterios que poco a poco se vienen consolidando en nuestro sistema penal. Vamos a mencionar algunos y les invito a leer esta sentencia para los efectos de verificar cómo el sistema anticorrupción, el sistema de justicia especializada, está dando determinados criterios para los efectos de la resolución de los casos. Es así que esta sentencia ha establecido, vamos a señalar algunos criterios nada más, para no extendernos demasiado e invitarlos a que puedan revisar. Uno de los criterios importantes es, déjenme contar acá, que en el tema de la reparación o pretensión civil, ¿no?, se establece, miren, una reparación civil proporcional o porcentual, por denominarlo así, ¿no? Un tema que en materia penal ya se está introduciendo. Nosotros tenemos que el artículo 92, 93 del Código Penal establecen, ¿no?, el 95 también establece que la responsabilidad civil es solidaria. Y por ende los efectos de la reparación civil, ¿no?, si es 1 millón de soles, tendríamos que asumirlos solidariamente. Y esa aplicación solidaria permitiría que uno de los imputados pague la totalidad de la reparación civil y pueda ejercer su derecho de pago, doble pago, ante la instancia judicial correspondiente. Hecho que en la práctica muchas veces será difícil, o no decir imposible de concreción. Esta circunstancia, entonces, ha motivado que muchos operadores penales, ¿no?, la sentencia, he visto otras sentencias también, que ya empiezan a trabajar el tema de la reparación solidaria, ¿no?, pero a nivel porcentual. Acá declaran fundada en parte la pretensión resarcitoria respecto de uno de los hechos, el que se ha mencionado, ¿no?, señalando, ¿no?, que esta, en razón del hecho dañoso, va a ser dada en 90% por determinados imputados y en el 10% por otros imputados. Entonces acá el monto es elevado, pero el criterio porcentual que se incorpora nos permite a nosotros establecer básicamente la posibilidad de establecer
el tema de la porcentualidad, por decirlo de modo alguno, en establecer la validez de esta forma de adecuación de lo que es la pretensión civil. Del mismo modo, se observa en esta sentencia la existencia de un tema, de un pronunciamiento específico que tiene que ser analizado por todos los operadores penales al momento de la imposición. No solamente con argumentos que de una otra manera ya están previstos por la ley, sino una justificación más adecuada respecto de lo que se denomina la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia. En este caso, ¿no?, se hace pues un análisis, ¿no?, de esta posibilidad que tiene o esta facultad que tiene el juez, que en determinados casos, al existir pues una sentencia que incluya una pena privativa de libertad efectiva, ¿no?, se reserva ese derecho, ¿no?, de que se ejecute esa pena una vez resuelta la apelación. Este es un criterio de garantía que permite de una u otra manera establecer pues un debido proceso en los casos principalmente en que los sujetos de investigación, los imputados, tengan pues o estén sujetos a mandatos de comparecencia restrictiva, y permitiría en una mayor eficacia para los efectos de poder realizar las impugnaciones correspondientes. Este criterio, ¿no?, que ha sido analizado también en esta sentencia, nos permite a nosotros afirmar en que todas las sentencias penales tienen que realizar un análisis de carácter convencional respecto a la validez o no de la ejecución inmediata de la sentencia en los efectos de la pena privativa de libertad o la suspensión de estos efectos. ¿Por qué? Porque en tiempos de COVID o antes del tiempo de COVID, los operadores penales somos conscientes de las circunstancias de hacinamiento que tenemos en la cárcel, y por ende es necesario que de una u otra manera se pueda verificar, ¿no?, que una persona que haya cometido un delito, que ya no tenga otra posibilidad de impugnación, simplemente cumpla y ejecute su sentencia. Ejemplos tenemos a montones. Tenemos el caso del señor Magán, jefe del INPE, que está en apelación y está sujeto a esta suspensión de la ejecución preventiva. Está también del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Burgos, que durante todo el tiempo de libertad, todo el tiempo que duró la apelación, estuvo en libertad. Y que, si bien es cierto, rehuyó a la justicia, pero sin embargo tuvo y es detenido y actualmente se encuentra cumpliendo los 16 años de pena privativa de libertad. Ese criterio es importante, por lo tanto, para los efectos de sustentar de manera debida la necesidad o no de meter preso a una persona. Y se refiere a esta necesidad porque hoy por hoy también es una realidad que se está dando, que hay muchos presos que están en esa condición. Y jurídicamente surge algunas interrogantes. ¿Cuál es la condición de ellos? Su mandato fue de comparecencia, en algunos casos. Están ya cumpliendo pena en cumplimiento de esa sentencia. Y por ende, si la es revocada, saldrían en libertad. Entonces nos surge ese interrogante. ¿Qué se puede hacer eso? Como no es un proceso firme, ¿le corresponde o no el indulto a estos presos condenados en primera instancia? ¿Qué reglas hay que seguir respecto de ellos? Si tuvieran prisión preventiva previa, genial, pero no todos están así.
Entonces es necesario pues que se justifique de manera adecuada el cumplimiento o no de esta suspensión de la ejecución provisional de la pena o la ejecución inmediata. Y es necesario, ¿no? Porque sí, se tiene que dar también, se puede dar, mejor dicho, la ejecución inmediata, pero eso tiene que ser objeto de análisis, de señalamiento específico de los motivos por los cuales se dé. Y no se justifique solamente haciendo uso de las facultades que se prevén para tal finalidad. Por lo tanto, eso es un hecho que se deja en consideración. Y así, tenemos de una y otra manera diversos criterios jurisprudenciales que están en tela de juicio, que están siendo objeto. Tráfico de influencias con sus características del delito, la colusión agravada, en fin, que es necesario revisar. Pero esa jurisprudencia, con eso concluimos esta parte, está basada pues en la jurisprudencia que el sistema anticorrupción ha dado. Eso es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para ir concluyendo nuestra exposición, nos surge una inquietud. Luego de haber visto el derecho penal y los retos en pandemia, analizado la corrupción y el sistema penal, ¿no? Y hoy día el sistema anticorrupción, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas que tenemos que responder también, y eso va a marcar una pauta de la respuesta que necesita nuestro sistema legal o nuestro sistema anticorrupción en específico. Primera pregunta, ¿no?, que se tiene que hacer nosotros es: ¿existe una real voluntad política para combatir la corrupción? En su mayoría, a las personas que se le ha hecho esta pregunta consideran que no. ¿Y por qué? No. El tema de la corrupción es un tema de la sociedad. El tema de la corrupción es un tema que implica la transparencia de los actos del funcionario público principalmente, ¿no? Pero sin embargo, el tema de la transparencia pública no es objeto, ¿no?, de agrado de nuestros políticos o funcionarios. El ejemplo más claro de ese hecho es, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, cuando ha dejado de lado la posibilidad de hacer una declaración jurada de intereses para no encontrar el cuestionamiento de la sociedad que pueda tener al acceso a esa información. Entonces, al ser negativa esta pregunta, tenemos que concluir del mismo modo y tenemos que cambiarla. ¿Y cómo cambiar? Esa es una tarea que cada uno de nosotros tiene que asumir, ¿no?, de manera individual y a nivel de su pequeña colectividad que pueda tener dentro de su familia o dentro del nivel social o nivel laboral que tiene. Esta pregunta. La otra pregunta que también tenemos que hacernos es: ¿tenemos instituciones sólidas y eficaces para esta tarea? Muchos dirán que no, ¿no? En la encuesta, en la entrevista que hemos hecho a algunos funcionarios, ¿no?, nos han dicho que en su mayoría no tenemos instituciones sólidas ni menos eficaces, pero que si hay algunas que están caminos a esa situación. Un ejemplo, ¿no?, al cual se ha hecho mención es Indecopi, con todas las limitaciones que pueda tener, ¿no?, para los efectos de la oportunidad de lo que es dentro del proceso que se siga ante esa instancia, ha motivado una institución sólida, eficaz para la tarea, inclusive con mecanismos de control, de lucha contra la corrupción. Pero en la gran mayoría no tenemos esa institución sólida. Y hay algo que sí tengo que señalar, ¿no?, que una de las instituciones sólidas, ¿ya?, que tenemos también es justo este sistema de justicia penal especializada.
al margen de las observaciones técnicas, las observaciones jurídicas que podamos hacer a estos magistrados que desarrollan su función dentro de esta Corte, tenemos que rescatar que es una institución sólida, que es una institución que da y demuestra solidez y eficacia también dentro de su accionar. Y hoy por hoy es la única instancia, esta sala penal especializada, que ha sido la primera, ¿no?, en establecer, ¿no?, la realización de este tipo de audiencias para la continuidad, la reanudación de las actividades del Poder Judicial. Eso es solidez, eso es eficacia. Y tenemos que repotenciar esa situación. Y la última pregunta nos viene a hacer una reflexión personal. ¿Alguna vez cometió usted algún acto de corrupción en su desarrollo de su vida? El 99% hemos afirmado que sí. Y es lamentable, porque eso nos ha hecho tolerante a los actos de corrupción. Y estos actos de corrupción, como hemos dicho, que es una corrupción de la sociedad, tiene su principal basamento en el tener esa conceptualización individual de hacer lo que yo quiero, de hacer lo que se me da la gana. A mí no me importa el resto, yo soy importante. Ese personalismo, ese egoísmo individual está generando, pues, que la corrupción avance y que sean tolerantes ante este hecho. Y ya nosotros hemos dicho también que esta pandemia de la corrupción que vivimos no de ahora, sino hace mucho tiempo, tiene que ser solucionada con una política criminal adecuada y sobre todo con mayor énfasis en la educación, en la formación de valores cívicos de los peruanos y por ende en la mejora de la calidad de vida de toda la sociedad. Entonces, estas tres preguntas, ¿no?, y la respuesta que tengamos y la reflexión que podamos hacer nos tiene que establecer la realidad concreta de lo que es nuestra realidad en el tema de corrupción. Nuestra realidad y las posibilidades, oportunidades que como sistema de corrupción se están realizando. Y es por eso que resulta válido, ¿no?, señalar que estamos en una etapa en la que resulta válido un reinicio de las actividades con una nueva mentalidad. Las tres preguntas nos conllevan finalmente a decir que toda esta larga exposición que hemos tenido, ¿no?, y como tiene la única función, el único interés de hacer ver las implicancias de la corrupción en nuestra sociedad, la oportunidad que tenemos, ¿no?, de tener instituciones que tienen cierta solidez para enfrentar este mal, y la oportunidad histórica de cambiar de chip, cambiar de mentalidad en este tema, se nos presenta hoy. Todo este devenir de estas charlas que se han dado hasta el día de hoy han tenido por finalidad nada más que eso. Y no queda más que dar por concluido esta charla, agradecer nuevamente a CEPEJ como institución que de una u otra manera nos permite hacer llegar nuestra opinión y sobre todo nos permite a nosotros establecer la posibilidad de iniciar los actos de discusión y debate que hoy más que nunca son necesarios en lo que es el tema de corrupción, lo que es el tema de la pandemia. Bien, solamente me queda dar las gracias por la paciencia, gracias por las preguntas formuladas durante estos días y sobre todo nos queda simplemente la oportunidad de poder reencontrarnos en algún otro evento, con CEPEJ o ante otra institución, para los efectos de tratar temas tan importantes como es el sistema de corrupción, el sistema de administración de justicia, los temas procesales,
que puedan darse durante este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.